Vamos a explicar ahora cómo se factorea un polinomio por el segundo caso o factor común por grupos. Entonces, tenemos un polinomio para factorear en donde no podemos encontrar factor común. ¿Por qué? Porque no hay algo que se repita en todos los términos de ese polinomio. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar un factor común numérico, tengo que encontrar un divisor entre 12, 3, 4 y 1. No tengo un divisor común, salvo el 1, entonces ya lo descarto. Y factor común literal, acá no tengo variable, acá sí x, pero dijimos que tiene que estar presente en todos los términos. Y si ya no está en el primero, tampoco puedo encontrar un factor común para todo el polinomio. Entonces, cuando no puedo encontrar un único factor común para todo el polinomio, ¿qué voy a hacer? Lo voy a agrupar. Estos términos que yo tengo, que forman el polinomio, los voy a separar en grupos. Esos grupos que yo forme tienen que ser de la misma cantidad de términos. Por eso, si en mi polinomio tengo 1, 2, 3, 4 términos, yo podría hacer grupos de a 2, 2 y 2. Juntar dos términos, formar un grupo, juntar otros dos términos y formar otro grupo. Y así con otro ejemplo, si yo tuviese un polinomio de 6 términos, puedo hacer grupos de 2, 2, 2, 2, y ahí tengo los 6 términos, o también puedo agrupar 3 términos y 3 términos, y ahí también tengo los 6 términos. No puedo utilizar este caso de factoreo si tuviese 5 términos, porque ¿cómo hago? No puedo agrupar 3 términos y 2 términos, tiene que ser siempre la misma cantidad de términos. Por eso tiene que ser un número par de términos. Analicemos entonces este ejemplo que tenemos acá y siempre que vayan a formar los grupos tienen que encontrar algo en común entre los términos que van a agrupar. Yo voy a marcar con color los términos que voy a agrupar y yo me fijo en el primer término tengo 12. En el segundo término tengo 3x al cuadrado. Veo que acá variable no tengo, acá sí, pero entre 12 y 3 podría encontrar un divisor común. Entonces, voy a agrupar los dos primeros en un grupo. Me voy al segundo grupo, me quedaron dos términos para juntar. 4x y x al cubo. ¿Qué tienen en común esos dos términos? La variable. Entonces, con esos dos que me quedaron, voy a formar otro grupo. En el renglón de abajo voy a anotar esos grupos ya encerrados entre paréntesis. Esto me va a quedar 12 más 3x al cuadrado. Entre paréntesis forman mi primer grupo. Más, que no modifican nada el signo más, entre paréntesis el otro grupo, que va a ser menos 4x menos x al cubo. Cierro. Bien, ya me quedaron mis grupos armados. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a encontrar un factor común para cada grupo, ¿sí? No va a ser el mismo. Voy a encontrar un factor común para este grupo y otro factor común para este grupo. Hay que analizarlo por separado. Voy con el primer grupo. Entonces, en el renglón de abajo anoto mi divisor común entre 12 y 3. Un número que divida a 12 y que divida a 3 a la vez. Ese divisor común va a ser 3 y va a ser mi factor común
para el primer grupo. Dijimos que factor común literal no tengo. Entonces, ¿qué hago? Por, y abro paréntesis, y es el primer término dividido el factor común. Lo anoto en el cálculo auxiliar. 12 dividido 3, 4. Esto es lo que voy a copiar dentro del paréntesis. Bien, ahora es el segundo término dividido el factor común. Me voy al cálculo auxiliar y digo 3x al cuadrado dividido mi factor común es igual. 3 dividido 3, bueno, es 1. Solamente me queda x al cuadrado más x al cuadrado. Y ya terminé el factor común para el primer grupo, ¿sí? Ahora voy a sacar factor común en el segundo grupo que yo tengo formado. Entonces, miren un poquito acá. Factor común numérico no puedo porque tengo 4 y 1, no hay un divisor común. Pero sí puedo factor común literal. Entonces dijimos que el factor común literal es la variable que se repite pero con el menor exponente. La variable que se repite es la x y la que tiene el menor exponente es esta, que es exponente 1. Presten atención acá a qué signos va a tener esa variable que yo necesito sacar como factor común en el segundo grupo. Esa variable yo la voy a poner con signo negativo. Ahora después se van a dar cuenta cuando yo avance en el ejercicio. Mi factor común es menos x por, y abro paréntesis. Entonces es el primer término dividido mi factor común. Mi primer término es menos 4x, que lo divido con el factor común, que es menos x, igual. Entonces, presten atención acá porque tenemos que aplicar la regla de los signos. Menos con menos me va a quedar positivo, ¿sí? Es lo mismo que cancele los signos menos. Y las x también se cancelan. Solamente me queda 4. Ese resultado es lo que va a ir adentro del paréntesis. Me voy al segundo término. El segundo término dividido el factor común. Esto es menos x al cubo dividido menos x. Igual, me vuelve a pasar lo mismo. Cancelo los signos menos. Entonces, regla de los signos, menos con menos más. O los saco directamente. Y acá resto los exponentes. A 3 le resto 1, me va a quedar x al cuadrado. Y es lo que voy a poner dentro del paréntesis. X al cuadrado. Ya no tengo más nada para dividir, cierro. Bien, resolví por ahora factor común por separado, primero en el primer grupo y después en el segundo grupo. Hice 2 veces factor común. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a mirar lo que les quedó y si se fijan y separan en términos, van a tener 2 términos. En esos 2 términos, si yo agrupé correctamente, los 2 paréntesis que me quedaron tienen que ser iguales. Si se fijan, 4, 4, signo más en el medio, x al cuadrado, x al cuadrado. Son iguales esos 2 términos. Entonces quiere decir que yo en un principio agrupé correctamente. Si los paréntesis no me quedaban iguales, ya ahí es señal de que hay un error. Como me quedaron iguales, yo vuelvo a hacer un factor común entre esos 2 términos, ¿sí? Nuevamente, pero para escribirlo
más sencillo y para ya darle cierre al ejercicio, ¿qué se hace? Esos dos paréntesis que se repiten, ¿sí? Dos paréntesis, se copia una sola vez el paréntesis. 4 más x al cuadrado. De los dos que tenía, copié uno. Y a esto lo voy a multiplicar, y abro otro paréntesis, por los factores que me quedaron sin usar. ¿Sí? Entonces, esos dos números que me quedaron fuera, que antes eran factor común, uno para cada grupo, los voy a colocar dentro de otro paréntesis. Y esto va a ser 3 menos x. Cierro. Y ahí termina el ejercicio. Ya tengo mi factor común por grupos resuelto. Entonces, volvemos a repetir. De todos los términos que tenía, hice dos grupos. Primero, segundo grupo. Esos grupos los encierro entre paréntesis y busco un factor común para cada grupo. Resuelvo, como ya expliqué, cómo se resuelve el factor común. Y al resolver cada factor común por separado, tengo que obtener dos paréntesis iguales. Dos paréntesis iguales me quedaron. Ese paréntesis se vuelve a copiar nuevamente y se lo va a multiplicar por otro paréntesis en el cual coloco los factores comunes que no usé, el 3 y el menos x, encerrados en otro paréntesis. Y ahí voy a formar la solución final. Hago una aclaración acá con el signo. Si yo este factor común no le ponía signo menos y le ponía signo más, no me iban a coincidir los dos paréntesis. Si se fijan, al hacer la regla de los signos, menos con menos quedó más. Más igual que el paréntesis anterior. Y al hacer regla de los signos, menos con menos también quedó más y coincide con el paréntesis anterior. Muy atentos, por favor, a esto de los signos. ¿Sí? Los cálculos auxiliares yo los resuelvo acá en un costadito para que ustedes vean los resultados que yo voy a escribir en el ejercicio. Si esto lo pueden hacer mentalmente y no lo quieren copiar, no hay ningún problema. Yo lo hago paso por paso para que ustedes vean de dónde saco los resultados que voy copiando en el ejercicio. ¿Sí? El cálculo auxiliar lo utilizan si quieren, si no, no hay ningún problema. Esto sí, tiene que estar resuelto siempre en todo el procedimiento del ejercicio.